la clase? ¿La transmisión? Sí, claro, si no grabo la clase, entonces después, ¿cómo estudias? Listo, ya estamos, Estuvo. ya estamos grabando, sí, estamos grabando. Entonces, a ver, te estaba diciendo, los productores son esos, luego vienen unos consumidores, entonces vienen los Ajá. organismos que se comen las plantas, y Ujú. luego vienen los organismos que se comen a los organismos que comen las plantas. O sea, primero vienen los herbívoros y luego vienen los carnívoros. ¿Sí? Oh, Y herbívoro. Ajá. resulta que todos tres, ¿sí? Ujú. Todos tres, al final de sus días, van a ser víctimas de los descomponedores, que pueden ser hongos, insectos, bacterias que van a regresar toda la materia orgánica y la van a convertir en materia orgánica y la van a aplicar al suelo para que las Ujú. plantas vuelvan a utilizarla en materiales. ¿Sí? Ajá. Si nosotros nos saliéramos un poquito de esto que es biología y nos pasáramos a las otras ciencias, como son la Amorcito. física y la química, resulta que hay una ley, que es la ley, Espérate que me está llamando. Espérate que es que Sebastián lo donde estamos se jodiendo. establece que la materia no se crea ni se destruye, simplemente que se va a transformar. Entonces, Que todo Sebastián está el jodiendo tiempo acá. estamos transformando materia y energía, ya sea nosotros u otros organismos, estamos transformando materia y energía para poder sobrevivir. Esa transformación de esa materia y energía es sobre lo que ya hay. O sea, no hay creación espontánea de materia, no hay creación espontánea de energía. Simplemente la energía que nosotros utilizamos es la energía de los alimentos, ya sea Ya te carnes, llamo, amor. vegetales, o sea, lo que sea. Y lo mismo pasa con los otros animales. Y cuando morimos, ¿sí? Ya sean las plantas, ya sean los ¿Te lo herbívoros, envías? sean los Ajá. carnívoros, o seamos nosotros como seres humanos que nos comemos de todo, pues vamos a regresar esos nutrientes a la tierra y estos organismos que están aquí, que llaman descomponedores, son los que van a regresar toda la materia orgánica que nosotros tenemos en ese momento y la van a regresar nuevamente al planeta. ¿Correcto? Sí, señor. Listo, seguimos. Eh, Ay, Dios. bueno, entonces los seres vivos se adaptan para vivir en un ecosistema. Ojo, para vivir en uno. Hay algunos que pueden vivir en pero las adaptaciones generalmente es para poder vivirse en un sitio particular y poder realizar todas y cada una de sus funciones vitales, como vestirse, desplazarse, respirar, alimentarse y demás. ¿Correcto? Ujú. Y entonces, esta es la primera presentación que tenías. La otra presentación que te tenía era... Era sí, listo. Entonces vamos a compartir otra vez. Entonces vamos a mirar. Los ecosistemas, Ujú. como dice ahí, es el conjunto de elementos no vivos que hablaba de biotopo, que era lo que decíamos ahora, que son las condiciones medioambientales que están allí, o sea, el lugar específico, los seres vivos que son biocenosis y las relaciones que existen entre todos ellos. Ya lo Ujú. habíamos definido en la presentación anterior, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, esto se supone que... ¿Qué tan bacano el sonido? Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son las condiciones del biotopo? Entonces, luminosidad es la cantidad de luz que puede tener ese Ujú. lugar en particular. Recuerde que ayer hablábamos de unas adaptaciones especiales, por ejemplo, cuando le hablaba yo de la jungla. Le hablaba yo de Ah, sí. la selva, ¿sí? Y entonces decíamos Ujú. que en las selvas pasa algo muy particular y es la cantidad de luz que puede ingresar. Resulta que le decía yo ayer que en las selvas hay árboles que son muy grandes, ¿sí? Y esos árboles que son tan grandes, pues entonces tienen hojas chiquitas, pero ellos por encima son gigantescos. Entonces es como si tuviéramos una enorme sombrilla por encima y no fuera una sola, sino que son muchas, ¿sí? Yeah. Sí. Muchas, 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 muchas.
Entonces resulta que esas muchas sombrillas que tienen por encima va a impedir que una cantidad de luz, y esa cantidad de luz pues va a ser absorbida por esas enormes sombrillas, pues dado que son muy grandes las ramas y tienen muchas hojas. Y decíamos que las plantas que están abajo de esos árboles pues tienen una adaptación particular porque sus hojas no van a ser tan grandes, ¿sí? Entonces, digo, no van a ser tan pequeñas, pero sí van a ser muy grandes. O sea, son hojas de un gran tamaño, aunque son plantas pequeñas. ¿Por qué? Porque Claro. aprovechan la mínima cantidad de luz que pueda ingresar, la aprovechan al máximo. ¿Sí? La segunda característica a la que se adaptan es a la temperatura. Entonces, recuerden, el planeta no en todo lado tiene la misma temperatura. Usted se va a Ipiales y es frío, usted se va a Bogotá y es frío, se va a la Sierra Nevada y es frío, usted se va a Cali es caliente, se va a Buenaventura es caliente, se va a Barranca Bermeja es caliente. Entonces, nosotros tenemos diferentes temperaturas. Y si nos vamos alrededor del planeta, pues mucho más. Por ejemplo, nosotros tenemos desiertos, tenemos polos, tenemos sitios muy altos donde hace mucho frío, tenemos sitios donde hace mucho calor y así sucesivamente. Entonces resulta que todos los seres se adaptan a esas condiciones medioambientales y allá pueden vivir porque nosotros hemos visto que existen seres vivos en todo lugar. Listo. Otra condición es la cantidad de agua, la disponibilidad de agua. No en todos los lugares hay mucha disponibilidad de agua. Por ejemplo, si usted se va a los polos, en los polos el agua es un recurso limitado. A pesar de que usted ve agua por todo lado. ¿Por qué usted ve agua por todo lado? Porque usted tiene cerca el mar, pero esa agua no la puede beber. Esa agua tiene una cantidad de sal tremenda. Y así. Y lo otro es que también hay agua, pero congelada. Y entonces, al estar congelada, pues no es agua disponible para el consumo. Entonces, pero le digo que la cantidad de agua es limitada en los polos. Mientras que hay sitios en donde hay mucha disponibilidad de agua. Por ejemplo, nuestra queridísima ciudad. Nuestra queridísima ciudad es una ciudad que tiene 7 ríos. ¿Sí? O sea, a falta de uno, tenemos muchos. Entonces, tenemos una gran cantidad de agua por todo lado. Nosotros tenemos, vean, el río Cali, el río Cauca, el río Pancen, el río Lilí, el río Cañaveral, el río Aguacatal y el río Meléndez. Son los 7 ríos que están dentro de la ciudad. Incluso usted los puede ver dentro de la ciudad. Usted ve el Cauca, que está allí en los límites, que cuando está el puente que para pasar a Candelaria o hacia Palmira. ¿Sí? El río Cali, pues todo el mundo lo conoce, queda por allá por el oeste y por el norte, más allá de la 14 Calima, cerca de Sameco. El río Meléndez, pues es el río que pasa por allá cerca de Unicentro y cerca del Parque del Ingenio. Está el río Cañaveralejo, que es ese caño que pasa allá al lado de la Plaza de Toros. El río Aguacatal, que es el que de agua por allá arriba a ciertos barrios, está por allá, por el río Aguacatal. El río Lili, que se encuentra pues obviamente también en Valle de Lili. El río Pance, que es el sitio a bañar los domingos, de hacer el sancocho de olla el domingo. Y entonces tiene que tenemos una gran cantidad de agua disponible, pero eso no somos nosotros. Condiciones ambientales muy particulares, ¿sí? Mientras que hay otros que no, ¿sí? Hay otros que no tienen esas condiciones. Y lo otro es la altitud, lo que le estaba diciendo, nuestra ciudad está a 1000 metros sobre el nivel del mar, Buenaventura está a 0 porque está sobre el nivel del mar, y hay otras ciudades que están muy altas, como por ejemplo Bogotá, que está a 2600 metros sobre el nivel del mar, y mucho más alta que Bogotá, mucho más. Sigamos.
Entonces acá tenemos tipos de biotipo. Entonces esos tipos de biotipo nosotros podemos tener biotipos terrestres, biotipos acuáticos o, entonces de acuerdo a los terrestres, pues simplemente usted ve allí el predominio es tierra seca y los biotipos acuáticos pues son las grandes masas de agua y los biotipos mixtos, sobre todo los deltas de los ríos. Entonces vamos a ver los biotipos acuáticos, que son los océanos y los mares, o lagos y ríos. Como les decía, son las grandes extensiones de agua. Esas grandes extensiones de agua tienen unas particularidades, es la disponibilidad de alimento. Entonces allí, en algunos sitios el alimento es abundante y en otros sitios no. Va a depender, de la cantidad de esa agua. Si son aguas muy frías, la disponibilidad de alimento es más baja. Y entonces allí es donde viven los de gran tamaño. Entonces, por eso se ve ballenas que vienen al Pacífico, estamos en el mes 4, ¿verdad? Dentro de 4 meses, las ballenas jorobadas vienen al Pacífico, aquí a la Gorgona, a que nazcan sus ballenatos, ¿sí? Sus hijos. Y luego vuelven porque ya son seres de aguas profundas, pero se un viaje solamente para poder que nazcan sus ballenatos de una más agradable. En esas aguas también viven la ballena azul, en esas aguas viven los polares, bocas que usted ve, son de tamaño. No son seres pequeños, los leones marinos también son seres de gran tamaño, enormes. Entonces, ¿los leones marinos son las focas? No, una foca es más pequeña. Una foca es más pequeña que un león marino. Un león marino es una foca, pero a lo bestia. Oh, ya lo entendí. Sí, eso haga de cuenta. Sí, es algo muy grande. Bueno, entonces resulta que este tipo de animales y esa gran disponibilidad de grasa es lo que les permite a ellos primero sobrevivir a un cierto tipo de hambruna, porque pues a veces el alimento se escasea, entonces esa grasa les va a permitir a ellos poder nutrirse que los protege de ese enorme frío, porque es una temperatura como la que puede estar en la imagen que estás viendo en la pantalla. Fría. ¿Sí? Mientras que en otros tipos de aguas, por ejemplo, en aguas más calientes como las nuestras, pues el agua es mucho, en la vida se genera como con mucha más facilidad. Claro. Entonces, en la medida en que la temperatura va disminuyendo, la vida se va poniendo complicada. Claro que también pasamos al otro extremo, ¿no? Ahora lo vemos. Es un biotipo terrestre, la tundra. Esas tundras pues tienen temperaturas bajísimas y pues viven así la mayor parte del año. Son climas muy fríos, fugaz, y pues tienen seres, como les decía, que se adaptan muy fácilmente. La mayoría de los seres que viven en las tundras son seres gorditos. Porque seres gorditos tienen una gran cantidad de grasa para ellos poder sobrevivir a eso, precisamente por eso. No es como nosotros los gorditos que nos descuidamos comiendo y nos engordamos, no. Y ellos son gorditos porque requieren cuidar su temperatura para no morir. ¿Sí? Claro. Por eso que están así. Y son seres realmente grandes, muy grandes. Como le decía ayer, el más grande de todos es un oso que parado son 3,5 metros, o sea, el doble de cualquier ser humano. Son excesivamente grandes. Y acá tenemos el otro extremo, los desiertos. Si entonces en el otro lado hay una gran cantidad, una temperatura muy baja, aquí es una temperatura muy alta, pero aquí el desierto sí es de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque aquí la temperatura del día es muy alta, pero la de la noche es muy baja.
¿Por qué es muy baja? Porque es que no tiene una cobertura Ujú. ni vegetal, ni natural, ni artificial que proteja o que pueda retener la temperatura, la gran cantidad de energía que se dispone sobre el desierto. Entonces esa energía es liberada rápidamente y entonces en la noche, después de medianoche, empieza el frío y es un frío bastante fuerte. Sí, es Ujú. bastante fuerte ese frío. En los desiertos llueve muy poco, la disponibilidad de agua es también poca, ¿sí? Entonces son Sí. condiciones bastante particulares. Entonces pasamos de una que es muy fría a una que es muy caliente, ¿sí? Entonces, y curiosamente en ninguna de las dos la disponibilidad de agua es amplia, ¿correcto? Sí, señor. Listo. Como el agua. Ahí tenemos un primo de nosotros. Entonces resulta que aquí sí, en las selvas, pues la vida tiene lugar de recreo. Entonces aquí la vida se abre paso de una manera impresionante. Aquí hay plantas de todo tipo, animales de todo tipo. Eh, la vida es muy agradable en estos sitios y nosotros tenemos la particularidad de tenerlos muy cerca, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos el Chocó y el Pacífico, que son selvas húmedas eh, con bastante biodiversidad. Fuera de eso, aquí mismo dentro de nuestro territorio se encuentra el Amazonas, que es una selva también con unas condiciones diferentes a la selva del Chocó y del Pacífico como tal. Son selvas diferentes, pero pues aquí sí eh, la biodiversidad se dio a sus anchas. Aquí Dios dijo, reproduzcanse todo lo que más puedan y eso fue lo que hicieron. Aquí se reprodujeron y la vida se abrió paso de una forma impresionante. Usted se puede encontrar formas de vida en una selva que usted en su vida ha visto. Pájaros, mamíferos, reptiles, son una gran cantidad que en la vida ves y volverás a ver. No tendrás la oportunidad de volver a ver a menos de que regreses a una selva. ¿Por qué? Porque es absolutamente impresionante la cantidad y cómo la vida se abre paso en estos lugares. El otro son Claro. los bosques, ¿sí? Los bosques pues son temperaturas mucho más calmadas, ellos pues también tienen unos extremos que son la estación de verano y la estación de invierno, pero pues los Ajá. bosques muchos más con una regulación térmica mucho mejor que en cualquier otro sitio, incluso mayor que en una selva. En una selva hace demasiado calor. En cambio, en un bosque la regulación térmica es bastante importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ajá. la gran vegetación, el follaje, les permite a ellos tener esa regulación térmica. O sea, no hace mucho calor en el día, pero no hace mucho frío en la noche. Y es muy fresco. Nosotros aquí tenemos no sé si tú ayer me dijiste, subes al cerro. No sé si tú has bajado por Ajá. detrás, ¿Por dónde? por los senderos que hay No. detrás y no por la piedra. Ah, claro, profe, por ahí por la pared. No, 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 por la piedra no, por los senderos que hay detrás, cuando uno va en la carretera. No, creo que no he subido por allá. No, listo. Por esos senderos, uno cada chipichapa y en esos senderos hay una cierta cantidad de estos bosques. De hecho, bajando por la piedra, cuando uno llega ahí donde inicia la piedra, que está una finca, Ujú. uno se va hacia la izquierda y se va por un sendero y llega a un sitio en donde está absolutamente sembrado de guadua y de bambú, Ah, ya sé. Sí, las sí, ahora sí ya sé. tabaleras. Ajá. Ese sitio es muy bonito, ¿sí? Y la regulación térmica es bastante, ahí se siente mucho fresco, es precisamente por la enorme vegetación que hay allí, por la gran cantidad de vegetación, pero es precisamente por eso, porque esa vegetación sirve de regulación térmica, o sea, el sol no te va a dar de lleno como en la piedra es horrible, por ejemplo, si usted sube hasta ahora, llega arriba insolado, Claro. porque la piedra no tiene un infeliz árbol donde ocultarse.
¿sí? En cambio, si usted sube por los senderos, nosotros de noche subimos por los senderos desde Chiquizape Ujú. y es un sitio muy agradable, como te digo, son sitios de regulación térmica, son sitios donde es muy agradable la vista, sobre todo el ambiente, y uno se encuentra pues unos ciertos lugareños bastante particulares. Por ahí uno se encuentra alacranes, por ahí se encuentra uno el bicho palo. ¿Cuál es ese? ¿Usted se vio alguna vez hormiguitas? No. ¿No? Listo. El bicho palo es es un insecto, espere, te digo, hombre, los que son, bueno, es como un grillo, pero Ujú. él tiene la apariencia de un palo. ¿Sí? Ahora lo buscas, lo googleas, pones Sí. bicho palo y te vas a dar cuenta de que te estoy hablando. Es literal, es como si fuera una rama moviendo. Oh, ¿Sí? dale, ahora, ajá, ahora lo busco. Y por allá uno los encuentra, se encuentra muchas mariposas. Bueno, en el día se encuentran muchas mariposas, en la noche usted se encuentra otro tipo de organismos, unos insectos bastante particulares. Yo no podría decir que pájaros, porque los pájaros de noche no pueden ver, ¿sí? Ujú. Pero sí unos insectos muy particulares. Hay unos que incluso brillan, no solamente son las luciérnagas, sino hay otros que cuando uno va con la linterna Ajá. en sus alas, ellos tienen unos ciertos materiales que hacen que brillen en la luz. Son bien particulares. Entonces, en este ambiente usted se encuentra otro tipo de organismos vivos, ¿sí? Que se han adaptado muy bien a él. Y pues ahí tenemos al lobo, que es como el representante de estos sitios. Aquí no hay, ¿no? Oh, Aquí no hay, usted no. los encuentra acá. Usted para encontrarse un lobo tiene que ir muy lejos, y muy, muy lejos. De hecho, hasta para encontrarse un oso tiene que ir usted muy lejos. Usted para En la encontrarse un oso tiene anterior, que escalar las montañas de Pance, pero tiene que ir muy arriba. Dime, usted alguna vez llegó a escuchar el Parque Natural de Monchique? ¿de quién? Monchique. No, ¿dónde queda? Eso queda de Popayán hacia adentro, ya que es una base militar, creo. Monchique. Ajá. O Monchique, algo así. Usted lo Monchique. busca en internet y eso le sale. Ok, ¿y tú has ido? Sí, yo estuve como en 5 ocasiones allá. Ajá. ¿Y qué te encontraste por allá? No, hacia la parte de abajo de ese parque natural está la finca de mi abuelo. ¿Está qué? Estaba la finca de mi abuelo. Ajá. Y pues una vez que nos fuimos a caminar por allá, rodeando las, ¿cómo es que le dicen a eso? Los linderos, por allá, por allá nos sacó corriendo una cosa de esa. ¿Y qué cosa era? Pues supuestamente decían que era un oso, por lo que era grande. Y, y pues era lo que actualmente había más allá. Sí, puede ser, pero entonces tiene que ser muy arriba en el Cauca, ¿no? Claro, o sea, profe, esos para arriba, esos son cordilleras allá. Eso es montaña, montaña, me imagino. Debe ser muy bonito. Exacto. Yo creo que no tengo fotos y no le he mandado. Si encuentro ahora le mando. Sí, Sí, eso es hacia arriba, pero le digo, eso ya es cordillera. sí, debe ser muy bonito porque esos lugares tienen la particularidad de que ellos tienen unas condiciones diferentes. Ya salió, menos Sobre mal. todo, nuestras cordilleras tienen unas condiciones muy diferentes a cualquier otro lugar del planeta. Sí, o sea, Ajá. nuestras cordilleras, por más de que en otros sitios existan cordilleras, existan los montes Urales, exista la cordillera del Himalaya, y así las tres cordilleras, porque nosotros pertenecemos a la cordillera de los Andes, Ajá. cuando ellas se parten allá abajo en el Cauca, en las tres cordilleras, en el macizo colombiano, cuando ellas se parten en las tres, Ajá. eh, ellas adquieren unas condiciones bien particulares, tanto la central como la occidental como la oriental. Ellas, las tres tienen unas condiciones bien, bien, bien tesas. Y es tan rico en agua Ujú. que allá nacen tres ríos.
Imagínate. Y son 3 ríos bastante caudalosos, porque, por ejemplo, por el lado de allá de la cordillera central, que es la que nosotros vemos cuando miramos hacia Palmira o hacia Candelaria, esa Ajá. cordillera central, del otro lado de esa cordillera está el río Magdalena. Y del lado de Oh, acá está el río Cauca, que son, se puede decir, dos de los ríos más grandes que atraviesan, ajá. que atraviesan este país. Ojo, dos de los ríos más grandes que atraviesa el país, porque el Amazonas es muy grande, pero el Amazonas bordea el país. Él entra un pedazo y no más. Pero, pero el Amazonas es grande, pero también es como, ¿cómo es que le dicen a eso? O sea, es como Chuquia, o como, no sé cómo le dicen. ¿Por O qué? sea, donde hay como mucho barro, ¿sí entiendes? O sea, él agarra kilómetros de puro barro, pero bien adentro, o sea, sí es agua pura. Ah, sí, es que, mire, pues cuentan los que han ido, yo no conozco el Amazonas, infortunadamente, pero en algún momento lo conoceré. Eh, que hay sitios en donde usted se para de un lado del río y usted no alcanza a ver el otro lado. O sea, es Ah, tan ancho que usted no alcanza a ver el otro lado del río. Entonces, imagine lo gigantesco que debe ser. claro. Debe ser una cosa absurdamente gigante, pero es que es muy bonito. Muy, muy bonito. Pues lo juzgaré en el momento en que llegue. Pero sí, me imagino que debe ser muy... Pero como te decía, el Amazonas pasa por un lado del país. O sea, él lo bordea por allá hacia el sur de Colombia, lo bordea, pero no... O sea, lo que entra al país es muy poco. Mientras que estos ríos que estoy diciendo sí lo atraviesan, que nacen en el Cauca ambos y llegan Ujú. hasta el Océano Atlántico. Oh, Entonces, el viaje es largo, claro. ¿sí? El viaje pues, de esos ríos es largo. Entonces resulta que esos ríos, pues entonces Ajá. tienen eso, nacen allá, en donde se parte el macizo colombiano. Como decía, las características propias de nuestro macizo solamente están aquí. Solo están aquí. ¿Por qué? Porque nosotros Oh, somos un país tropical, un país que a pesar de ser tropical, tiene ajá. picos nevados, ¿sí? Ujú. Porque es muy curioso, la Sierra Nevada de Santa Marta, usted desde la Sierra Nevada de Santa Marta queda ahí cerca de la playa de Santa Marta. Ujú. Y es muy curioso que un sitio donde hay nieve, que literal es nieve, esté tan cerca. Ajá. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas particularidades que nosotros tenemos en el país es lo que nos hace ser un país mega diverso. Y nosotros tenemos una gran cantidad de agua, el país con más cantidad de agua del continente, somos el país con una biodiversidad impresionante. Nosotros tenemos plantas que solo se dan aquí, y hay Ujú. plantas que solo están acá, eso se llaman plantas endémicas, Ujú. solo las encontramos aquí. Entonces, ese conglomerado de cosas nos hace un país muy rico, ¿sí? Ambientalmente, si nosotros entendiéramos eso, no compraríamos motos, sino que compraríamos una bicicleta. No Oh, compraríamos carros, sino que compraríamos una bicicleta. Compraríamos el carro para salir los fines de semana de la ciudad. en familia. Sí, eso, exacto. Que el carro sea utilizado por todos, no por una sola persona para ir a su trabajo. Y entonces se Oh, necesitan como 6 carros para que las 6 personas que iban dentro de la casa puedan ir a sus 6 trabajos. No, ajá. eso es lo que ocurre. Entonces sería mucho más conveniente para nosotros ir en bicicleta. Pero eso es una conciencia que algún día vamos a tener. Ah, pues sí. Listo, sigamos acá. Entonces aquí tenemos los humedales. Entonces dentro de los humedales lo que tú decías son zonas terrestres que Ajá. están ligadas a agua. Entonces en esas zonas terrestres ligadas a agua lo que tú encuentras, los pantanos. Estas zonas pantanosas Ah, sobre es. todo se encuentran en los llanos orientales, que allá hay una cierta cantidad de ríos que se desbordan constantemente porque Ujú. no tiene jarillones alrededor del río, sino que simplemente se desbordan y entonces pasa lo que ves en este momento en la imagen. Es un río Ajá. totalmente desbordado que tiene pequeñas islas de tierra, ¿sí? Pero que está Ujú. totalmente anegado. Pero que tú vas con
con una canoa por ahí y no puedes navegar porque no es lo suficientemente profundo. Oh, ya. Pero si te vas con botas caminando sobre él, es peligroso porque te puede tragar. Entonces, tiene las Ajá. dos partes. Entonces, es complicado el asunto allí. Se adaptan unos seres muy particulares. Como te decía, el pico de estas aves que estás viendo ahí, que son los flamingos, esos picos son muy particulares porque ellos por dentro tienen una lengua que es muy grande en comparación pues, Ujú. con las lenguas de las aves. Es es una lengua muy grande y entonces esa lengua le permite a ellos eh, hacer lo que hace la ballena con el krill, lo que te decía, hace las veces de colador con esos picos y puede obtener su alimento de allí. Esto es una adaptación que ellos tienen. Y tenemos unas Ya. transiciones entre el océano y la tierra. Esto sobre Ajá. todo se ve en las zonas costeras de acá del Pacífico. ¿Sí? Esas zonas costeras son muy particulares porque son zonas de manglares, zonas que Ajá. allí hay un río, pero al río le entra agua de mar. ¿Sí? Sí. Entonces es bien particular esas zonas. Y tienen unas maderas muy finas. El otro es la sabana. La sabana, pues si alguna vez tienes la oportunidad de ir a alguna montaña del valle, mira hacia el valle. El valle es una colcha de retazos, que es más o menos lo que estás viendo en la pantalla. Esta Ujú. imagen no sé de dónde es, pero es más o menos así como se vería el valle. Es un enorme, por eso se llama valle, porque es plano. Es una enorme Oh. colcha de retazos sembrada de caña, porque eso sí, caña Ah, sí, eso sí todo lo he lado. pillado. Sí, uno se Uno va. viniendo de Popayán mira todo eso. Exacto. Entonces, Ajá. eso es lo que ocurre allí. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir a Palmira, a una reserva que llaman Nirvana, es una Ajá. reserva natural, cuando uno llega al Mirador de los Vientos, desde allá uno puede ver Palmira, Pradera y ciertos pedazos y se ve así, una colcha de retazos impresionante hacia abajo. Es Oh my God. absolutamente impresionante la cantidad de verde que se ve y uno ve las diferentes formas que toman los diferentes cultivos de caña, porque algunos están sembrados de una manera y pues en otras haciendas están sembrados de otra manera y entonces eso es lo que va formando lo que le digo, la colcha de retazos. Ujú. Listo. Vea. A ver, los seres vivos, como les decía ahora, son bien seres productores, seres consumidores y seres descomponedores. Entonces los productores ya dijimos que son las plantas, ¿sí? Son Ujú. seres que son netamente autótrofos, que son capaces de fabricar su propio alimento. Ellos utilizan la fotosíntesis como ayuda para eso. Y los otros, pues, son los consumidores que, bueno, esta imagen no debería estar ahí, pero bueno. Y por último tenemos los descomponedores, que se alimentan del resto de los seres vivos y demás. Oh, ya. Bueno, entonces dentro de las diferentes adaptaciones, lo que te decía, este pico es particular porque permite a ellos sacar su alimento del barro. Ellos ven Ajá. algunos peces, algunos renacuajos que están allí, entonces con ese pico tan particular y su lengua les permiten obtener ese alimento. Esto que nosotros tenemos ahí en los cactus, esas púas, en realidad no son púas, esos son las hojas del cactus. ¿Sí? Oh. Pero Ajá. ¿por qué son así en punta? Porque resulta que esas hojas protegen al cactus de la pérdida de agua. O sea, ellos, como están en los desiertos generalmente, ellos no van a perder agua gracias a la forma particular de estas hojas. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, ya lo entiendo. con la forma tan particular que tienen estas hojas, pues entonces ellos no van a perder, ¿sí? No van a perder el agua Ajá. y van a estar más protegidos. Y adicionalmente, pues que son fuertes y entonces van a protegerlos al ataque de ciertos animales. Como los animales Ya. saben que ellos tienen una gran disponibilidad de agua, tienden a dañarlos para Ajá. poder obtener esa agua de su... Ellos tienen una pulpa carnosa, ¿sí? Por dentro, que algunos animales se alimentan de ella. Y no todos Ujú. pueden acceder a ella gracias a las púas. Chuchúcale. Eso es lo que pasa a ellos, ¿sí? Mira, ahí se almacena Entiendo. agua y sus hojas son espinas. Otra adaptación es esta señora. Esta señora es la máxima de las adaptaciones. Ellas no eran altas, ¿sí? Simplemente Ujú. que su alimento se fue hacia arriba y
necesariamente, pues si su alimento se va hacia arriba, tienen que alcanzarlo de algún modo, ¿no? Sí. Entonces, ojo, el cambio no se dio de una jirafa a otra, el cambio se dio a lo largo de millones de años, ¿sí? Esos cambios Ujú. que se dan a lo largo de millones de años se llama evolución. Y la evolución Como de estas fue muy particular. ¿Por qué? similar Porque le a... decía, Ajá. nosotros en nuestro queridísimo cuello, ¿sí? En la parte de Sí. atrás donde está nuestra columna, la primera parte de la columna, la que se engancha con el cráneo, allí Ujú. nosotros tenemos 7 vértebras, perdón, 7 vértebras que se llaman vértebras cervicales, ¿sí? Ajá. Entonces resulta que esas 7 vértebras cervicales pues son las que nos permiten a nosotros tener esa vida, moverla hacia un lado, hacia el otro, ¿sí? Y poderla sostener, moverla hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, girarla, ¿sí? Dependiendo de la cantidad, pues, de movimientos que podamos hacer. Y, pues, son movimientos limitados, ¿no? Porque nosotros no podemos hacerlo del búho. Claro. El búho parado de frente puede mirar hacia atrás. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Los búhos y las lechuzas tienen la particularidad de poder girar su cabeza hasta atrás. En el caso de nosotros no. Y con las jirafas tiene esa particularidad. Ellas, al igual que nosotros, tienen 7 vértebras en ese enorme cuello. Lo que pasa es Ujú. que los huesecitos de esa jirafa son gigantes, ¿no? Sí. Huesos grandísimos los de ese cuello. Claro, en ese cuello solo hay 7 huesos, pero usted se imagina el tamaño de esos huesos para poder soportar semejante cuellísimo. Y ellas Profe, sacrificaron algo muy particular. Este animal es un animal mudo, ¿sí? Este animal no emite sonidos. se está Ellas, bugueando mucho el audio. dime, Se está bugueando mucho el audio. ahí ya me escucha mejor. Sí, ahí sí. Bueno, entonces miren, resulta que es que estas, tener ese cuello tan largo, como entonces Ujú. empezaron a crecer y a crecer y a crecer porque su alimento empezó a irse hacia arriba, entonces resulta que estas sacrificaron algo y sacrificaron sus cuerdas bucales. Ellas no emiten sonido alguno, ¿sí? Oh, ajá. Ellas tienen otros tipos de comunicación, como las feromonas y demás, por eso usted las ve como calmaditas, como tranquilas y eso y lo otro. Pero son muy territoriales. De hecho, cuando dos jirafas pelean, ellas se dan con el cuello. Es el equivalente a nosotros darnos cabezazos. Lo Oh, que sí, pasa, dime, eso sí he mirado. entonces, pero lo que pasa es que las personas que han presenciado esto, Ujú. viendo que es, los documentales, dicen que da miedo, que es Sí, miedoso verlas pelear. O sea, son muy grandes y se dan unos cuellazos, pero riandazos durísimo. a lo loco. Sí, o sea, no tanto a lo loco, no es que se den mucho, pero que cada vez que se dan el latigazo con el cuello es un golpe muy fuerte. Ouch. Sí, entonces ellas tienen esa particularidad, son territoriales y pues son netamente herbívoras, ¿no? Ujú. Ocurre que ellas tienen un corazón muy grande y ese corazón bombea mucha sangre. Y resulta que cuando ellas se van a agachar a tomar agua, pues obviamente Ajá, si se agachan, pues la gravedad va a jugar en contra de ellas y entonces va a ajá. hacer que una gran cantidad de sangre circule hacia su cabeza. Si eso pasara, ellas podrían caer desmayadas solamente al intentar tomar agua, pero eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque es que aparte de las enormes huesos que tienen dentro de su cuello, tienen unas válvulas especiales que lo que hacen es presionar las venas cuando ellas se agachan para que el flujo de sangre sea el adecuado para no caer desmayadas cuando están tomando agua. ¿Sí? Entonces, Oh, miren lo que hace la naturaleza de por sí. O sea, tiene unas adaptaciones frente a situaciones particulares. Ellas, listo, alargaron su cuello, listo, pero está bien. Si alargan el cuello, necesitan un corazón más grande porque hacer llegar sangre hasta allá arriba requiere de una bomba más grande. Entonces, el corazón creció. Pero cuando van a agacharse a tomar agua, entonces la gravedad también va a jugar un papel muy importante en contra de ella. Entonces, generan esas válvulas para que llegue la cantidad suficiente de sangre y no una ujú. cantidad absurda que las pueda dañar. ¿Sí? Entonces la naturaleza es muy sabia. Estos otros tienen, los camellos y los dromedarios tienen
sus jorobas. Sus jorobas no son reservas de agua, ¿sí? Las Ajá. jorobas son el equivalente a los barros en nosotros. Lo que pasa es que los barros en nosotros no son reservas de grasa, sino que es una acumulación de grasa en nuestra piel que se llama acné, y pues en algún momento de nuestra vida nos atacó. Pero eso se puede quitar. El acné, Ajá. a lo largo, en la medida que vas creciendo, sí. La medida que vas Oh, creciendo, tu metabolismo va a cambiar. Entonces, sí se quita. Te van a seguir saliendo, pero ya no con la misma frecuencia. De pronto te saldrán 4 o 5 en el año. oh, así está mejor. Lo que ocurre es que 2, 4 o 5 en el año te salen justo en el momento en que no deben salir y en el lugar donde no deben salir. ¿Sí? Entonces, No, profe. justo te está charlando una peladita y llevas meses diciéndole que quiero que salgamos, y te dice que sí. Y justo ese fin de semana te sale un berraco barro en la punta de la nariz. No, eso sí un vicio. Muy de mala, ¿sí o qué? De Entonces, mala, de malísima. entonces eso ocurre. Ellos sí salen. Sí, ellos van a salir y obviamente, como no salen tan frecuentemente, no van a ser barritos frecuentes. Pueda que te salga un barro chiquitico o se te quede como un punto negro, pero a veces salen uno de los barrotes. ¿Por qué se va? ¿Mm? ¿Por qué? Listo. Entonces, estos son los equivalentes a eso. Estos son enormes barros, pero esto es la acumulación de grasa. ¿Para qué? Miren, la naturaleza es sabia. Ella acumula grasa en los animales para poder sobrevivir a periodos de hambruna. Como estos viven en los desiertos la disponibilidad de agua es muy poca, ellos, pues con sus jorobas, pues entonces ellos empiezan a alimentar de sus jorobas, empiezan a transformar toda esa energía contenida en esa grasa, ¿sí? Empiezan a transformarla y simplemente se las empiezan Ajá. a chupar. Es como si nosotros empezáramos a hacer mucho ejercicio y Eso cuando no empezamos a puede ser adelgazar, que nuestro cuerpo se empieza a chupar. Eso es lo que ocurre con ellos. Y adicionalmente, ellos tienen unas pestañotas. ¿Para qué son las pestañas de ellos? Simplemente para poder caminar en medio de las tormentas de arena. Son Oh, como sombrillas para arena para los ojos de ellos. Ellos cogen y es muy curioso porque ellos es como si achinaran los ojos ajá. y entonces las pestañas lo que va a hacer es ese filtro. Entonces no va a dejar pasar la cantidad de arena que está pasando por la tormenta y van a tener los ojos lo suficientemente abiertos como para poder ver por dónde van y no desorientarse. Oh, ya lo entendí. Estas son los destructores de la naturaleza. Son animales absolutamente dañinos, ¿sí? Los loros, los guacamayos y demás. Pero son muy bonitos, ¿no? De hecho, este que está allí, el rojo, Ujú. se llama el guacamayo bandera, pero es precisamente porque tiene los colores de la bandera de nuestro país, aunque el predominante en él es rojo, ¿no? Pero es muy bonito, ¿eh? Sí, ellos son muy bonitos. El otro, el que tiene la guacamaya Azul y azul, amarilla. sí, esa también es muy bonita. Hay una que es totalmente azul, ¿sí? Sí, esa también la he visto. Que estuvo en peligro de extinción. De hecho, la azul es de la de la película Río, Ujú. ¿sí? Ella es la guacamaya azul, ella estuvo en peligro de extinción. Pero esa no hay acá en Colombia, ¿sí? No, esa es en la selva brasilera. Y menos mal no está Puta. aquí en Colombia porque no ya la hubieran acabado. No, que sí Aquí es que. terrible. Pero estos animales con ese enorme pico, ¿sí? Ese pico es muy fuerte. Y ese pico rompe lo que sea. Por eso le digo que ellos son muy dañinos, porque es que ellos hacen el nido donde sea. Donde se les ocurrió Ah, hacer un nido, ahí lo hacen y ellos rompen y rompen y rompen porque rompen. ¿Sí? Si ellos ujú. decidieron hacer el nido la mitad de un árbol, lo rompen y lo hacen ahí. Sí, donde sea. Entonces son complicados ellos. Pero pues ellos tienen, como les decía, sus picos son excesivamente fuertes. ¿Sí? Claro. Pueden abrir cualquier fruto, cualquier semilla y demás. Estas aves, donde se encuentran los buitres, se encuentran las águilas, los halcones y demás, ellos, Ujú. sus alas son mucho más grandes que el resto de su cuerpo, ¿sí?
Si alguna vez has ido al zoológico de aquí, allá verás a los cóndores. Los cóndores son unas aves absolutamente grandes. Ellos pueden tener, la abertura de sus alas pueden ser 10, 12 metros. Una cosa, Grandes, sí, las alas son muy grandes, muy, muy grandes. también son muy bonitos también. Sí, y son de hecho, yo les decía a mis compañeros la última vez que fuimos, nosotros fuimos en una salida académica de la universidad, le decía, uy, pero esa gallina para hacer un sancocho queda buena, porque es que son muy grandes, muy, muy grandes, y entonces ellos al abrir esas enormes alotas, pues, yo me imagino que allá en el Cauca, donde tú manifiestas, allá deben verse con mucha más frecuencia. Sí, los cóndores deben verse con mucha más frecuencia. Y obviamente Por, esos cóndores son mucho más grandes, ¿no? por el clima, Es porque porque ellos viven eso, allá, ellos son de esas alturas, ellos viven allá. pues en la actualidad yo no los llegué a ver, ¿no? Pero en el Parque Nacional sí creo que también. Ah, no los viste. En Puracé sí, de hecho hay un recorrido al Parque Puracé, Ujú, en donde lo hacen madrugar a uno mucho, bueno, los que han ido madrugan desde Popayán, y ujú. cuando llegan a Puracé, ellos los alimentan, entonces ellos bajan a ser alimentados y ahí es donde los pueden ver. Y son Oh, realmente grandes, muy grandes. O sea, los del zoológico de aquí, nada que ver con ellos, son muy grandes. Y lo mismo pasa eh, con las águilas y demás. Entonces ellos son animales muy rápidos, ¿no? A pesar del enorme tamaño, son ujú. animales excesivamente rápidos. Sí, ellos vuelan a unas velocidades impresionantes. De hecho, hay uno, creo que se llama, si la memoria no me falla, se llama el halcón peregrino. Ese halcón Oh, peregrino es el ave más rápida de todas. Ese ave puede volar a más de 100 millas por hora. ay, Chile. Es impresionante la velocidad que puede alcanzar ese ave en vuelo en picada tras de su presa. No Ujú. solamente es el que la mata con sus garras, porque ellas tienen unas enormes garras y el pico de ellos es muy fuerte también para poder desgarrar carne, sino que a esa enorme velocidad pues también matan del golpe, ¿no? Ujú. Entonces es muy particular eso. Eh, Listo. Y pues sus alas son para volar a unas alturas impresionantes. Usted ha visto, por ejemplo, los gallinazos. Los gallinazos son familiares del buitre y ellos vuelan muy, muy alto. Otra adaptación de Oh, estos es particular. Estos animales son aves. Y estos animales, al igual que todas las aves, tienen plumas. Lo que pasa es que sus plumas se modificaron. ¿Para qué se modificaron? Pues precisamente porque ellos no son aves voladoras, entonces ¿para qué necesitan plumas? ¿Sí? ujú. Y las plumas con el agua pues se van a tender a mojarse y a perderse, entonces van a perder ellos calor. Entonces ellos modificaron esas plumas y ellos tienen como una especie de pelaje, pero esas son plumas modificadas, ¿sí? Que les va a Claro. no perder calor y segundo que los va a proteger. Ellos viven en unos ambientes muy hostiles. De hecho, usted los ve así juntos, como los de Ujú. la foto, es porque juntos generan mucho calor. Oh, Si una persona llega y se mete en medio de ellos, sentiría un calor impresionante, porque ellos juntos sí generan demasiado calor y ellos constantemente se están moviendo. ¿Por qué constantemente se están moviendo? Porque es que los de afuera no pueden permanecer afuera siempre. Entonces los de afuera entran y los de adentro salen y así se la pasan en un circuito. ujú. ¿Para qué? Para poder conservar el calor de todos. Estos en particular son los pingüinos más grandes, se llama pingüino emperador, que son los más grandes de todos y hay otros tipos de pingüinos. Vea, pues. Y son adaptaciones muy particulares. Adicionalmente que son monógamos, ¿no? Ellos tienen una sola pareja en toda su vida. Estos En dos toda la tienen vida, en toda la vida, sí. Y la conquistan con una piedrita. ojalá se fuera uno. Ellos llevan una ofrenda a su pareja. Si la pareja recoge la piedra, es Ajá, porque los aceptó. Si no, no. no sigo buscando. Entonces siguen buscando. O algunos que definitivamente viven solos el resto de sus días. En los búhos, las lechuzas y los mochuelos
que son parecidos, solamente que varían en el tamaño y en la forma del pico. Ellos tienen unas particularidades también, y ellos son, primero tienen una enorme vista, muy desarrollada. Sus ojos tienen unas pupilas súper dilatadas, como los ves ahí. Esa pupila se puede dilatar aún más de noche. ¿Para qué? Para poder dejar entrar la máxima cantidad de luz y poder ver. Y lo otro es que ellos pueden volar, si ellos no son tan grandes como las águilas, como los buitres y demás, ellos pueden volar de noche, ¿sí? Sí. Y al poder volar de noche, son de vuelos muy ágiles, ¿sí? Ellos son demasiado ágiles. De hecho, hay un tipo de búho que vuela a unas altísimas velocidades por el medio sin estrellarse con las ramas. O sea, es absolutamente impresionante. Por más que su presa quiera escapar escondiéndose en matorrales y demás, él va y se mete, porque es capaz de maniobrar a altísimas velocidades. ¿Sí? Entonces, ellos tienen esas particularidades. Y su cuerpo se los permite. Son muy bonitos en realidad, ellos son muy bonitos. Son carnívoros. Ellos son como los gatos de las aves. No sé si has escuchado que los gatos a veces vomitan una bola de pelos. No, eso no lo escucho. Ellos lo hacen. Estos también lo hacen. Cuando se comen un animal, ellos se comen todo. Literal, Completo. todo. No dejan ni hueso ni nada. ¿Qué es lo que escupen? Lo que no pueden digerir. El pelo, las garras, los huesos, todo eso lo escupen. Bueno, lo escupen o lo vomitan. Después de hacer el proceso digestivo, ellos se comen todo. Literal, usted les pasa comida y ellos te tragan hasta el hueso. Ouch. A ver, estos tienen unos cuerpos muy particulares que están cubiertos de unas plumas cerosas. Usted sabe que flota sobre el agua, ¿verdad? Entonces resulta que el aceite al flotar sobre el agua, pues entonces tiene lo que le ocurre, no sé si alcanzas a ver allí, en ese signo del medio, ¿ves el punto rojo ves el punto rojo que estoy señalando yo? Que está moviendo. Sí. Si ves que ahí sobre esas plumas hay como unas gotas pegadas, Sí. resulta que eso pasa. En las plumas de estos animales no permiten que el agua las moje. ¿Sí? Ellos incluso pueden nadar debajo del agua si van a pescar. Ah, chiles. No solamente nadan por encima, sino que si van a pescar, ellos se sumergen, no por mucho tiempo, porque son de respiración pulmonar como nosotros, pero ellos pueden sumergirse y cuando salen secos. Vea, pues. Porque sus plumas, como son cerosas, ellas no van a permitir que se mojen, sí. Adicionalmente porque tienen muchas plumas. Si todo ese montón de plumas se mojaran, ellas se ahogarían. Serían capaces de salir a flotar. Hay una ave muy particular que compite con ellas por el alimento, ¿sí? Un tipo de garza que compite con ellas por el alimento, de garza no, de gaviota. Resulta que cuando están compitiendo por el alimento y de pronto esto les han ganado, esas gaviotas llegan y vomitan. Vomitan sobre ellas, pero al vomitar sobre ellas, vomitan una sustancia ácida que hace que las grasas de las plumas se pierdan y entonces las plumas tienden a dañarse. Entonces, ¿qué es lo que hace ella con esas plumas? Simplemente empieza a cambiarlas de a poco porque no puede quedarse tampoco sin plumas. Empieza a cambiarlas poco a poco hasta que no ha cambiado otra vez las plumas, no vuelves a nadar. Ah, se me olvidó cuando estaba hablando de las águilas. Las águilas tienen un periodo muy particular. Las águilas cuando llegan a una edad adulta, ¿sí? Una edad adulta para una águila son 3 o 4 años, 7. ¿Sí? Han llegado al punto en donde sus garras son muy
muy largas y muy curvas y ya no les sirven. Y el pico curvo ya está tan curvo que no les permite alimentarse bien. Entonces resulta que cuando están en esos periodos que son y las alas y las plumas pues ya se han desgastado por el vuelo y demás, porque ya son Ajá. de poco cambiarlas, más de cuidarlas que de cambiarlas. Ujú. Entonces resulta que cuando ya se ha desgastado su cuerpo y demás, ella toma una decisión y es muy brutal. Cuando te digo brutal, es brutal. Brutal. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el águila? El águila va a coger y se va a arrancar las uñas y se va a arrancar las plumas. Ouch. Y una vez se arranca las plumas y se arranca las uñas, Ajá. se da contra las rocas, como le decía, las águilas viven en sitios donde es inaccesible. O sea, ellas Ujú. fácilmente no pueden llegar a donde están ellas. Resulta que allá en ese sitio inaccesible ella se arranca las plumas, se arranca las uñas y Ujú. se da contra las paredes, ¿sí? Para Ajá. arrancarse el pico. Ouch, ¿ves? Y espera, eso es una espera de más o menos unos 50 días en donde no se puede alimentar, pues porque Ajá. obviamente no tiene pico, donde va a sufrir de frío porque no tiene sus plumas, y donde va a quedar indefensa porque no tiene sus garras. Ajá. Ese periodo de tiempo, si ella logra sobrevivir a eso, si es tan fuerte como para sobrevivir a eso, va a tener Ujú. nuevo pico, nuevas plumas y nuevas garras. Es como si hubiera vuelto a nacer. Vea, pues. Pero eso es una adaptación que la tienen ellas. O sea, ellas pueden hacer eso porque son aves muy fuertes y no todas sobreviven. A pesar de ser aves tan fuertes, no todas sobreviven. Si ellas tienen esa particularidad en cuanto a su evolución y dominio. Y ahí pueden vivir un tiempo más extendiendo su periodo de vida. Sí, es como Ajá. un nuevo nacimiento de un águila. Ah, y adicionalmente, pues las patas de estos pues son palmeadas que nos permiten nadar, ¿no? Aquí hablan Oh. del tigre. El tigre es el felino más grande, ¿no? Ujú. Estos son mucho más grandes que un león. Y literal, son más grandes. Lo que pasa es que Profe, no. se le ¿Ah? está cortando se le está cortando el audio. Otra vez se me está cortando. Ujú. Ahora ya me empiezas a escuchar mejor. Sí, ahí ya está mejor. Listo, mira, ¿qué es lo que ocurre con los tigres? Los tigres tienen esa particularidad de que ellos primero son muy... Bueno, ahí ya rugió. Ajá. Los tigres, ellos son, primero, como decía, ese es el felino más grande. Ellos son más grandes que Ujú. un león. Lo que pasa es que no son tan fuertes, ¿no? En una pelea 1-1 es muy probable que pierdan. Oh. ¿Sí? Es muy probable que pierdan porque no son tan grandes. Digo, no son tan fuertes como el tigre, pero son mucho más grandes. ¿Sí? Y mucho más ágiles. En eso sí le pueden ganar a un león, son mucho más ágiles. Vea, Pero pues. por fuerza, donde se dejen Ajá. atrapar del león, chao. Se fue, papá. Sí, se murió. Pero por agilidad sí le pueden ganar. En agilidad ellos son mucho más ágiles porque su cuerpo es mucho más grácil, mucho más dócil. Y es Ujú. yo podría decir que es el amo y señor de ciertos lugares. Porque adicionalmente al tigre sí le gusta bañarse. A ver, sí. Al tigre le gusta el agua. Sí, Ah, pues qué coincidencia. el tigre se puede meter literalmente. Si la presa se le fue para el agua, ajá, A ¿qué se lo va a loco. esconder? Nada, mijo, venga, al agua. No se le va el almuerzo. Que se le sube a un árbol, venga, mijo, yo subo También. por usted. ¿Eso qué? ¿Eso es similar al jaguar o qué? Eh, lo que pasa es que el jaguar no tiene líneas, el tigre tiene líneas y es mucho más grande. El jaguar es un Pero pequeñito. Dime. pero el tigre estuvo en peligro de extinción, yo me acuerdo. Los tigres de Bengala, sí, los tigres de Bengala estuvieron en peligro de extinción. Claro, lo que pasa es que nosotros no nos medimos y entonces empezamos a matar a lo loco. Entonces hubo Es, una es época, que, hace mucho tiempo hubo una época en donde las ajá. pieles eran muy apetecidas. Entonces Oh. tener en la sala la piel de un tigre, la piel de un león o
como tener la piel de una foca en el cuello de una dama. Entonces las pieles fueron tomando un auge muy importante en el comercio y entonces empezaron a cazar indiscriminadamente. Fuera de que hay unas culturas que tienen unas tradiciones bastante particulares y unos agüeros, se podría decir. Por ejemplo, los japoneses dicen que la raspadura del el cuerno del rinoceronte, ¿sí? El cuerno del rinoceronte molido ayuda a la virilidad del hombre, ¿sí? Ayuda a que el hombre sea más viril. Y entonces empezaron a matar rinocerontes, al punto en que rinocerontes negros ya no existen. ¿Sí? El negro africano, Bueno, creo que era. sí, el rinoceronte negro, de hecho, existen 4 hembras. O sea que... Pero cuando quedó el último, yo me acuerdo que el último creo que estuvo en Estados Unidos. Ahí eso le pusieron vigilancia y todo eso, tenía Sí, 24 pero horas. infortunadamente él falleció. Ajá. Quedan 4 hembras vivas, ¿no? Y nosotros sabemos que Oh, para que pueda sobrevivir una especie, por lo menos necesita un macho y una hembra. Ya solo hay hembras y no se pueden aparear entre ellos. Entonces, lo condenaron, lo arrinconaron a tal punto en que lo condenaron y entonces ya podemos decir que deja de existir una vez mueran estas hembras. pues eso sí. Listo. Él tiene ese pelaje a él le va a ayudar a camuflarse en el ambiente, ¿sí? Ujú. No en este ambiente, ¿no? En otro tipo de ambiente él se camufla muy bien y demás. Claro. Los osos, estos se llaman plantígrados. Ujú. Los osos se llaman plantígrados. ¿Por qué plantígrados? Por la forma de sus patas. A ver, ellos tienen cuerpos muy robustos, con las extremidades superiores muy desarrolladas, con un giro muy particular. Ellos cuando van a lanzar el zarpazo, hay un Ajá. músculo que se tiembla por toda la espalda, lo que les provee casi que un latigazo con el brazo. Y son brazos muy grandes, ¿sí? Y aparte de ser Ajá. brazos muy grandes, tienen unas garras muy largas, ¿sí? Entonces, Ujú. un oso en realidad es un ser muy peligroso, por eso ustedes le dijeron que corriera. La historia que me contaste, que dijeron que era un oso, Ujú. toca que correr, porque es que un oso adicionalmente, usted lo ve gordito y todo, pero los osos corren muy rápido, porque son animales que son mucho más grandes que uno, ¿no? Entonces, al ser mucho más grandes, pues obviamente la envergadura a la hora de correr es mucho mayor. Entonces pueden abarcar mayor distancia con una menor cantidad de esfuerzo. Oh, ¿Qué otra cosa te puedo decir de estos osos? Ellos tienen un olfato muy desarrollado, ¿sí? también. Podría decir que es de los olfatos, de los mejores olfatos de la naturaleza. Pues hay unos olfatos mucho más desarrollados, como el del tiburón, el de ciertos murciélagos, el de los insectos es excesivamente muy desarrollado. Ujú. Pero sí, sí es un olfato bastante desarrollado. Y un osito de estos te puede oler a, no sé, tal vez 2, 3 kilómetros. Y son incansables, ¿no? Ellos te persiguen y 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 te persiguen al punto de acorralarte. Ujú. Y o respondes, ¿sí? Oh, ajá. Eh, a ver, ¿qué otra cosa sería? Mm, eh, no, no más de los plantígrados, no más. Ellos hay algunos que son específicamente herbívoros, ¿sí? Por ejemplo, el panda todo el tiempo se la pasa comiendo bambú. Y durmiendo. Y él come, no, él casi no duerme, de hecho, se la pasa, puede pasar 18 horas comiendo bambú. Y coma, y coma, y coma, y coma, y coma, y coma. Los osos tienen también unas particularidades y al igual que que ciertos seres de estaciones, y es que ellos Ajá. pueden hibernar. O sea, en la época donde hace invierno,
ellos se meten en sus cuevas a dormir. Oh, vea, pues. Todo el invierno se acuestan a dormir. Por eso ellos comen y comen y comen y comen todo el tiempo. Porque en ese momento, ¿de qué van a vivir? Pues obviamente de sus reservas. Ujú, ¿Sí? Es de lo que van a utilizar ellos para poder sobrevivir. Si no, les queda difícil aparte de sobrevivir. claro. ¿Qué otra cosa? No, no más por ahora. Veamos aquí. Uf, la voz. Está ya diciendo, para, que estaba hablando mucho. Es más chévere cuando hay videos. Bueno, acá que tenemos, acá tenemos, eso también te lo va a enviar. Aquí están todas las características del medio ambiente y demás. ¿Qué te voy a pedir para mañana? Sí, ya que estamos terminando. Te voy a pedir que por favor Ujú, buscas esta presentación. Vas a buscar esto que te estoy, vale. ¿estás viendo? Ujú, Lo que te señalé. Vas a buscar sí. bosques, desiertos, praderas, tundras y sabanas. Entonces me vas a decir en esos medios terrestres cuáles son sus Ujú. características. ¿Sí? Aquí te enumeran Oh, algunas, pero usted va a buscar listo. tundra, ¿qué es esa vaina? Eso aparece así, tundra, y ahorita vimos que es un lugar frío, pero de ahí para adelante tú no sabes más. Sabana, Ujú, pradera, desierto, bosque. ¿Sí? Entonces me vas a buscar precisamente eso y cuáles son esas condiciones y yo mañana te escucho un rato para que la clase no sea pues solamente el profesorcito hable y hable y hable y hable, que también pues ah, listo. Ajá. listo. Pienso que podemos dejar ahí. Bueno, Nos veríamos mañana nuevamente a las 2, ¿cierto? sí. Trataré, Tú- trataré. Yo mañana tengo que salir, ujú, pero entonces trataré de estar a las 2 para explicarte, para escucharte y explicarte. Si no, desde donde esté, trataré de comunicarme por el teléfono. De hecho, dale, profe. voy a estar ahí. Era tundra, sabana y pradera. Bosque, Ajá. desierto, Ujú, pradera, ujú. tundra y sabana. ¿Listo? Bosque, desierto, Pradera, tundra y sabana. pradera. Ah, y busca polos también, polos. Bueno, eso es. Listo, eso es mañana a las 2 de la tarde. Dale, Mañana, en la profe. medida que vamos explicando los determinados sitios, entonces tú vas entrando con la explicación y yo con la ampliación, ¿vale? Oh, Ya listo, mañana la listo. clase la vamos a dar los dos. Tú hablas la primera parte, o sea, yo por ejemplo te digo tundra, entonces tú me vas a decir, ah, sí, profe, yo busqué que la tundra es esto, que se encuentra en estos sitios, que las características son tal, que los seres vivos que viven son tales, y luego pues yo empiezo a explicar más lentamente, ¿vale? ¿Listo? Hola.